listos también para recibir a nuestro siguiente invitado, un tema que en República Dominicana tiene varios años abriéndose camino en cuanto a especialidad se refiere, en cuanto a centros también que puedan dar una buena atención. Son temáticas que todavía en nuestros países, y digo países porque me voy un poquito más a la región, hay muchas tareas pendientes y es el trabajo con las adicciones, tanto comprender qué es una adicción, que por ahí empieza el tema, comprender que es una enfermedad, una adicción, y que no es simplemente agarrar y decirle a la persona tú esto, tú lo otro, y ya partiendo de allí, pues que haya todos los especialistas y todas las herramientas y el sistema para dar atención. Así que con ese preámbulo estamos muy nosotros felices de poder recibir a nuestro siguiente invitado, Wendy. Así es, y es que él es psicólogo, pero sobre todo especialista en el tema de las adicciones. Vamos a recibir en esta oportunidad y por primera vez a Eduardo Welmont, quien se encuentra con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes esta mañana. Así es, adicciones. Vamos primero a definir qué son, porque la gente en muchas de las ocasiones la toma muy a la ligera. Así es. Adicción es una sola cosa, para empezar. O sea, la adicción es un síndrome, es una enfermedad, así está definido. Una enfermedad cerebral que puede tipificarse, es decir, se puede manifestar por diferentes variantes, hacia las drogas o estupefacientes. Hay adicciones conductuales, por ejemplo, adicción al juego o al sexo. Hay adicciones a sustancias químicas y así sucesivamente. Pero la adicción como enfermedad es una sola cosa. ¿Cuántos años trabajando en este apartado de las adicciones? Más de 20 años. Más de 20 años. Quería saber tener ese contexto porque ya lo decía, yo he estado no tan relacionada, pero sí durante varios años, hace más de 10 años, conozco una persona que se preocupa mucho por estos temas y me consta que hay hospitales incluso que han estado intentando abrir, ¿cómo le llaman? Como centros, sedes de poder atender las adicciones en el país. ¿Cómo está República Dominicana en esta materia? ¿Cuáles son las adicciones más comunes en nuestro país? Sí, Bueno, dame un sí. segundito, Eduardo, ¿Nos que han es que comunicado algo? tenemos una situación técnica. Vamos a hacer una brevísima pausa. Eduardo, que nos deje la respuesta ahí para luego de la pausa, bueno, pues entonces abordar este tema tan importante y necesario para toda nuestra comunidad. Venimos en breve.
La magia de la televisión en vivo. A mí siempre me ha encantado el tema de los programas en vivo porque uno pasa de todo. Yo creo que al final pues la interesa de todo el personal técnico acompaña muy bien a lo que pasa, lo que usted está viendo en la pantalla o lo que está recibiendo a través de la radio. Y es que estábamos abordando y comenzando un tema sumamente interesante y es el tema de las adicciones. ¿Cuántas son? ¿Cuáles son las más comunes, las más recurrentes? Por eso tenemos la oportunidad en el día de hoy recibir por primera vez al psicólogo Eduardo Huelmont, quien se encuentra con nosotros y que ya pues nos abordaba un poco de que la adicción al final es una, independientemente de si son sexuales, si son al juego o si son de tipo de químicos. El problema de la adicción es uno y es que comienza en el cerebro y en la psiquis y allí, bueno, pues se queda instalado y para ello, bueno, pues nuestra compañera Charis ya estaba abordando una de las primeras preguntas. Sí, y es poder entender, unido a refrescar la idea de que es una adicción que lo puede unir perfectamente con la segunda inquietud que tenemos, es cuáles son los tipos de adicciones más comunes en República Dominicana. Bueno, de nuevo, buenos días, ¿verdad? Estamos en vivo. Ciertamente, la adicción es una y puede tener diferentes manifestaciones. Hay personas que desarrollan una manifestación de adicción hacia químicos o sustancias psicoactivas y hay personas que desarrollan adicciones conductuales, por ejemplo, a ciertas conductas como el juego patológico. Pero también hay personas que lo tienen todo, o sea, que beben, que usan drogas, que juegan, que tienen problemas con el sexo, etcétera, etcétera. Ay, madre mía. Así es. Es complejo ahí en este Sí, caso. de hecho, es muy común que las personas también vayan evolucionando, o sea, cambian de una sustancia a otra o de una conducta a otra. Tú puedes empezar jugando y puedes terminar consumiendo drogas. Pero lo importante es que se vea la adicción como una enfermedad cerebral que afecta aproximadamente al 3% de la población, esa es la prevalencia mundial, y aquí en nuestro país también. O sea, tenemos de 300 a 400 mil adictos en este país ahora mismo, y la gran mayoría no está recibiendo atención adecuada, sino que son estigmatizados por la sociedad y por sus propias familias. ¿Qué es una atención adecuada? La atención adecuada, bueno, el tratamiento que requiere una enfermedad, ¿no? A las personas adictas necesitan una intervención. El adicto es una persona que además no es consciente de lo que le pasa. Es el último que se entera que tiene un problema. ¿Qué pasa cuando esas adicciones es la misma sociedad quien se le impone? Y hablo con mucho respeto, pero aquí hay bancas en cada esquina. Sí. Por ejemplo, y estamos hablando de gente que tiene adicciones a los juegos y que yo recuerdo que hace, qué sé yo, un montón de años era la lotería, pero ahora hay 200 loterías a cada hora, a cada minuto y hay un grupo de personas que literalmente está enloquecida con esto. Yo he visto gente que tiene listado de números, en esta voy a jugar, en esta voy a jugar, y es una locura. Así es. Y está también el internet, están también muchísimas cosas que exacerban el problema de la adicción. Pero no todo el mundo es susceptible a ser adicto. Como decía, tiene que haber una predisposición. Y hay más o menos un 3 a 4% de la población que sí o sí va a terminar en adicción. ¿Qué tanto de cierto dicen que el tema, y me voy en específico al consumo de drogas, que dicen que es mejor no probarlas porque algo se te puede activar, que comienzas entonces? ¿Eso es real, doctor? Por supuesto. O sea, la predisposición, la enfermedad se activa o debuta una vez tú haces contacto. Pero es muy probable que eso va a pasar de una manera u otra. Es decir, por ejemplo, los adolescentes más de un 70% van a consumir alcohol. Eso es algo que es cultural. Y también ya podemos decir que más de un 40% va a probar marihuana en su adolescencia. Wow. O sea, va a probar, la está consumiendo o la ha consumido ya. Lo que pasa es que la gran mayoría de las personas de manera natural, ya cuando llegan a la adultez, van poco a poco a dejar esas actividades porque son contraproducentes, porque no son compatibles con una vida productiva, con los estudios, con el trabajo. Pero ¿qué pasa con esas personas que tienen predisposición a la adicción? La adicción no es solamente que yo consumo sustancias o que yo juego, sino es que eso es lo que se ve. El síndrome en sí mismo hace que la persona se torne disfuncional. Que depende, se crea una La dependencia. persona deja de funcionar, deja de trabajar, empieza a chocar problemas, empieza a chocar, ¿no? Con las reglas sociales, con los amigos, con la familia,
y poco a poco se va aislando y entonces deja de participar de la vida productiva. Claro, puede ser una tarea un poco compleja comprender o identificar cuándo ya es adicción, porque decía mi compañera Wendy, aquí hay un tema del juego, por ejemplo, de las Sí. apuestas, de la banca, de la lotería y todo el tema, pero ¿cómo nosotros podemos saber cuándo identificar que es algo que, bueno, que es ocasional, que no afecta la vida de la persona y cuándo decir, bueno, Que es patológico estamos ya. frente Es a patológico. una adicción? ¿Cómo Esa es una identificarlo? excelente pregunta y muy difícil de contestar, porque no hay un método científico que me pueda a mí decir, esta persona es adicta. Podemos estimarlo, es decir, nosotros los profesionales observamos a la persona en su conjunto y qué le está pasando en la vida. De hecho, hay personas que abusan de una sustancia o de una conducta y no llegan a adicción. Personas que beben todos los días, ¿verdad? Pero no se y alcoholizan trabajan y como tal. funcionan, exactamente. Bueno, tiene consecuencias de todas maneras, pero no llega a la patología. Y sin embargo, hay seres que solamente probando ya empiezan a desarrollar una complejidad. Entonces, la mejor manera para darme cuenta qué está pasando, si hay una patología, es si la persona, bueno, si cómo están las áreas vitales de esa persona, si la persona está funcionando, si está estudiando, si está trabajando, si la persona está mintiendo, delinquiendo, si se está comportando de manera antisocial, porque eso es lo que hace que la adicción sea adicción. Ok, entonces hay una pregunta que yo quisiera ver la manera de cómo me puede acompañar, doctor Huelmón, y es que hay personas que han tenido adicciones desde siempre. Entiéndase que conjugan el cigarro con la bebida y deciden un buen día, no, yo no voy a fumar. Y dejan de fumar, Sí. pero siguen con la adicción al alcohol. Entonces, yo, y esto lo digo por casos muy cercanos que me ha Sí. pasado, digo yo, pero tienen la fuerza de voluntad de decir, ya, hasta aquí llega mi último cigarrillo. Y yo quisiera como que dijeran, hasta aquí llegó mi último trago. Por eso, ahí es que está. O sea, una ¿Por persona qué no pueden adicta decidir que sí puede, una cosa y otras que el no? que no es adicto puede decir ya no más y te dice y deja de fumar, deja de beber, ¿ok? Cuando llega a ese punto de tener problemas. Una persona adicta no puede hacer eso. La persona adicta está controlada por una situación que le quita la voluntad, tan sencillo como eso. O sea, la adicción se define por una pérdida de control. Usted no tiene control de lo que está haciendo y por lo tanto pues no va a poder detenerse. Entonces, la adicción es una enfermedad crónica, no se cura. Puede cambiar, es decir, yo puedo Ay, qué horror. estar consumiendo cigarrillo, ¿verdad? Paro del cigarrillo, pero al poco tiempo voy a estar en otra cosa. Se me va a salir por otro lado. Imagínate, ¿verdad? Tratar de agarrar una vejiga. Se te va a salir por otro lado. Pero O sea, se que la controla, adicción siempre pero se sale. controla, porque la razón de ser de especialista es que pueda Sí, justamente por la gente supuesto. adaptarse a su estilo de vida y poder decir, bueno, le gano la Exactamente. batalla a esto. El mensaje es que la enfermedad tiene tratamiento. Tiene tratamiento, las personas que sufren de adicción pueden encontrar la manera de detener esta enfermedad y reconstruir su vida, y ese proceso se llama recuperación, la recuperación de mi vida. O sea, las personas pueden volver siendo adictos a tener una vida completamente normal siempre y cuando sepan hacer lo que tienen que hacer con su enfermedad, ¿no? O sea, como cualquier otra. ¿Cuál es la más compleja, doctor, en este apartado? Porque hemos hablado, incluso pues salí hace unos meses artículos que hablaban de las adicciones al sexo y de lo difícil que ha sido. Pero también, ¿cuál es la más compleja? El tema de las drogas, que siempre pues se habla del consumo de sustancias prohibidas y que cada vez pues hay más en el mercado, más dañinas. O las legales. El tema del juego de gallos, el tema de Sí. los juegos. ¿Cuál es la más compleja para tratar? Recuerda que es lo mismo. La diferencia es el grado en que tú estás. En una enfermedad tú puedes tener un grado leve, moderado, grave, agudo, etcétera. Ahora bien, las más difíciles de tratar por un tema de contexto son las que son legales. El alcohol, el cigarrillo, el juego de gallos. O sea, como está legalizado, la gente lo normaliza. Por ejemplo, el que es alcohólico, pues pasa desapercibido por una sociedad que inclusive te invita a beber. ¿Ves? Entonces, tú convencer a esa persona que lo que está haciendo le hace daño es mucho más difícil. A propósito de que dice alcohólico, doctor, tengo una inquietud de cómo abordar a las personas que tienen X adicción. He escuchado en otras ocasiones que conviene
no etiquetarle, que conviene decirle persona con adicción al alcohol, persona con adicción a, como para no etiquetarle con decir, bueno, todo lo tuyo es que tú eres, definirlo como que tú eres un alcohólico. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y unido a eso, ¿qué prácticas son buenas para uno ayudar a esa persona? Porque ese comentario que uno pueda hacer o dejar de hacer es clave. Por supuesto. Mira, el tema con las adicciones es que hay una estigmatización y las personas que tienen adicción sufren mucho porque son separadas de su familia, la misma familia los expulsa de la casa o la misma sociedad les cierra las puertas. Entonces hay una complejidad con eso. Yo te diría que la prevención es la mejor ayuda que tú le puedes dar a una persona. Cuando se sospecha que alguien puede tener un problema, hay que ser intervenido. Hoy en día, afortunadamente, las personas tienen mucha más conciencia de lo que es adicción y ya los temas de adicción están siendo intervenidos cada vez más tempranamente. Cuando tú vas a un centro de rehabilitación, la población que tú encuentras en estos centros de rehabilitación la mayoría son personas muy jóvenes, desde adolescentes hasta personas jóvenes en sus 20. Pero Sí, para es quien le cierto. está escuchando ahora mismo, doctor, porque de verdad ya tenemos que despedirle, pero no quiero dejar a las personas con esta inquietud. Si le está escuchando a alguien que dice, yo estoy viviendo esto, tengo en mi casa a una persona con una adicción al alcohol, esto se hace insostenible, la vida le cambia a una familia cuando tiene Hay un que buscar adicto. ayuda, o sea, eso no ¿Qué se le puede recomienda? manejar. ¿Cuál Buscar es ese ayuda primer profesional. paso? Buscar ayuda. Buscar ayuda. O sea, y hay mucha ayuda desde el Estado hasta el nivel privado. O sea que sí, hay ayuda, busquen ayuda porque habemos muchos profesionales que estamos en esto y realmente las personas en la familia no pueden con esta situación solos. O sea, una persona adicta o una familia con un adicto no va a poder manejarlo y se va a ir poniendo peor porque es una enfermedad que es progresiva. Totalmente, y a eso pues sumarle que aunque hay más comunicación ahora, hay más medios de comunicación, hay, como diría el doctor, más conciencia. Sin embargo, yo siento que hay mucho menos conciencia, doctor, porque, óigame, a la gente le dice que la juca le hace daño y eso es lo que es más fácil, y no la aprende en la fiesta, pero Eso la es aprende en cierto, su Wendy. casa. Mira, la gente va a abusar de una manera u otra de las cosas, pero la adicción, recuerda que es algo que es algo con que inclusive se pueden hacer. ¿Cuál es la mejor recomendación? ¿Que no pruebe el cigarrillo? ¿Que no pruebe el alcohol? ¿Que no pruebe? ¿Cuál es la mejor Hay recomendación? adictos que son adictos a la comida. Imagínate tú, los comedores compulsivos se hacen adictos a comer, algo que tú no puedes dejar de hacer, ¿verdad que no? O se van a hacer adictos al sexo, etcétera. El tema es que si las personas empiezan a desarrollar adicción o se sospecha que esta persona se está comportando de una manera errática, hay que buscar ayuda. Bueno, pues ahí entonces, está, buscar ayuda. ¿dónde está su consulta, doctor? ¿Dónde Bueno, podemos tocar su puerta? En las redes, yo soy también el director de Psicodom y nosotros estamos en las redes, así mismo, Psicodom, y también nos encuentran en el teléfono 829-708-1111. Así es, el doctor Eduardo Welmont, psicólogo experto en temas de adicciones. Agradecemos enormemente este momentito y creo que será el primero de muchos, porque habrá que abordar cada uno de manera en específico para seguir llevándole información a la población. Muchísimas gracias, doctor.